Aquí hablamos mucho de economía de mercado, de economía libre, y les voy a contar que una vez vinieron unos amigos de otro país, recomendados por otros economistas, a que les diseñáramos una economía de mercado. Pues se trataba de Cuba, por si acaso se moría Castro mañana, que tuvieran algo ya planificado. Y los que vinieron eran gente importante, manejaban el lobby, el grupo de influencia en Estados Unidos más grande después del grupo israelita. Así es que era un grupo importante. Bueno, nos sentamos en la mesa y yo les dije, lo primero que tenemos que hacer es diseñar una constitución correcta. Y me dijeron, no venimos a pedir consejos jurídicos. Para eso de las constituciones tenemos muchos abogados nuestros que saben mucho de eso. Venimos a pedir consejo económico. Entonces, yo les tuve que explicar que una economía de mercado no se diseña, que una economía de mercado es espontánea y que ocurre cuando se respeta la vida, la propiedad y los compromisos, es decir, los contratos. Cuando un gobierno logra hacer respetar la vida, la propiedad y los contratos, lo que ocurre se llama economía de mercado. No se dispone cómo va a actuar la gente en una economía de mercado. No se dispone qué van a hacer. Una organización social se puede diseñar como una iglesia, como una universidad, como un negocio, como un ejército, como cualquier organización que existe con fines definidos. Entonces se organiza, se hace el cuadro de organización, se establecen las categorías jerárquicas, se hacen los manuales de organización y todo lo que conlleva hacer una organización que tiene, digamos, es un hospital que tiene tal propósito de atender a la gente de tal manera, lo que sea, la organización que sea, se diseña, se establece el orden jerárquico, quién manda quién hace qué, cómo colaboran, etcétera, etcétera. Ese es el diseño de una organización social. Esa no es una organización espontánea, no es una organización espontánea en el sentido que nadie ha dicho para qué existe, ni cómo va a trabajar la gente, ni dónde va a trabajar la gente, ni qué va a hacer la gente, ni cuándo va a hacer qué. Una economía de mercado, todo eso no se dice, todo eso no existe como organización formal. Se basa en normas éticas de conducta. Y si toda la gente se porta bien, nadie va a robar, nadie va a matar, nadie va a cometer fraude, nadie va a engañar. Y claro, si no se porta bien, pues sí van a hacer esas cosas, pero entonces ya no es una economía de mercado. Una economía de mercado es donde se observa la buena conducta basada en normas de conducta. ¿Qué pasa en una sociedad así? Pues la única manera que yo tengo para satisfacer mis requerimientos, mis deseos, es satisfaciendo a los demás. Es decir, produciendo algo que los demás quieran y que lo quieran comprar de mí en vez de aquel. Estamos todos compitiendo para satisfacer a los demás.
¿Por qué? Porque no nos queda más remedio. Porque estamos suponiendo que el gobierno va a ser efectivo en evitar el robo, la violencia y todas esas cosas. Y si el gobierno es efectivo en eso, pues me tengo que portar bien. ¿Y cómo me porto bien? ¿Cómo voy a lograr yo satisfacer las necesidades de mi familia? Pues sirviendo a los demás. No me queda más remedio. Si soy un pícaro o si soy uno bueno, no importa. Porque la picardía no lo voy a poder hacer, porque el supuesto es que el gobierno no lo va a permitir. Ahora, si el gobierno falla, pues entonces no he hecho nada. Pero si tenemos un gobierno y si el afán del gobierno es lograr lo más posible que se puede, evitar el fraude, la violencia, el engaño, el incumplimiento de contratos, entonces solo le queda a la gente una opción para satisfacer sus necesidades, y es la de servir al prójimo. Ese es el fundamento de la sociedad libre, porque fíjense que basado en ese criterio, a la gente todos podemos escoger hacer lo que querramos, siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Entonces, como nosotros somos los que vamos a decidir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etcétera, porque somos nosotros los que estamos decidiendo, es que nos llamamos libres. Si es alguien más el que me viene a decir a mí dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, etcétera, yo ya no soy libre. Esa persona se ha adueñado de mi voluntad, tal vez voluntariamente, tal vez contractualmente, pero en ese momento yo ya no estoy tomando mis decisiones libremente. Puede ser que yo esté prestando un servicio y que le diga a la contraparte, bueno, yo voy a hacer las cosas como usted me lo dice, y a cambio de eso usted me va a remunerar. Bueno, yo libremente escojo eso, y entonces yo ya le tengo que hacer caso, porque es un compromiso, es un contrato. Por supuesto que si no me gusta lo que él me está diciendo, le digo, ya no, se acabó el contrato, adiós. Pero mientras el contrato está vigente, tengo que cumplir con mi palabra, con mi compromiso. Si no estoy mintiendo, si no estoy cometiendo fraude, si no estoy engañando. Entonces, cuando el gobierno tiene éxito en hacer valer las normas de conducta preestablecidas y aceptadas por todos, entonces tenemos una sociedad libre, una economía de mercado. Ello en contraste a las demás, todas las demás, no importa cómo les llamen, que les llaman nazismo, fascismo, peronismo, lo que sea, comunismo, socialismo, todos esos son sistemas que alguien supuestamente inventó. Por lo menos eso cree toda la gente, incluyendo los socialistas. Creen que alguien lo inventó. Están equivocados en eso, porque hasta la fecha nadie ha dicho cómo funciona, cómo debería funcionar, cómo se organiza y todo. Eso no lo han dicho. Solo medio copian lo del mundo capitalista, lo de la economía de mercado. Pero en fin, toda la gente cree que alguien lo hizo, que alguien lo organizó, alguien se pensó, etcétera, etcétera. Ahora el gobierno tiene que obligar a la gente, por el bien de la humanidad, a hacer lo que dice el dictador. Y si no lo hace, a la cárcel. En eso se basan todos los sistemas que no son libres. Y solo pueden haber dos sistemas, el libre y el no libre. Entre los no libres, pues hay un montón. Entre el libre, solo hay uno, que es el libre. No pueden haber variedades de libertad. Ahora, las normas son establecidas de antemano, basados en el conocimiento que sabemos que la libertad social de la que estoy hablando no es una libertad absoluta
porque eso no puede existir. La libertad es un concepto social. Solo en sociedad se da el concepto libertad. No se da en una isla donde una persona está solita. ¿Por qué no se da ahí? Porque nadie le puede decir qué hacer, cuándo hacerlo o impedir que haga lo que quiere. No hay otra persona. Entonces la persona nunca concibe el concepto de libertad. Porque por el hecho que no pueda brincar 10 metros para arriba, él no, esa es una limitación fisiológica. Él no va a decir, alguien me lo está impidiendo, así es que yo no soy libre de brincar 10 metros para arriba. Yo no soy libre de dormir 40 horas diarias, porque solo hay 24. Esa es una limitación astronómica. En fin, el hombre confronta siempre una cantidad de constreñimientos, de limitaciones a sus actos. No puede dejar de comer, no puede dejar de dormir. No puede hacer lo que se le da la gana, pues. Aunque no haya otro cerca. Pero no porque no puede hacer esas cosas, siente que no es libre. Siente que no es libre cuando otra persona le impide hacer lo que él quiera o lo obliga a hacer lo que no quiere. En ese momento ya perdió su libertad. ¿Y cómo se protege esa libertad? Pues se le prohíbe a la gente infringir en los derechos de otros. Es decir, esa libertad, fíjense bien, nace de prohibiciones a los actos de las personas. Tú tienes prohibido robar. Tú tienes prohibido pegarle a los demás. Tú tienes prohibido usar la fuerza para ganar las cosas. Tú tienes prohibido entrar a la casa de aquel. Tú tienes prohibido comerte la comida que él sembró. Tú tienes prohibido llevarte la ropa que él compró. Tú tienes prohibido tal cosa, tú tienes prohibido tal otra. Todas esas prohibiciones se hacen para proteger las cosas, las personas, los contratos, es decir, los derechos de cada persona. Esos son los límites a los actos de las personas para evitar que transgredan los derechos de los demás. Esas son las normas de conducta que tienen que ser aceptadas previamente por todos. ¿Y por qué las aceptan los demás? Porque nadie los va a obligar a que las acepten. Una vez están aceptadas, alguien lo va a obligar a que las cumpla. ¿Por qué las acepta la gente? Porque se aplican a él también, porque él ahí está fijando el límite de lo que los demás le pueden hacer a él. Pero para que los otros lo aprueben, él tiene que aceptar no hacerle esas cosas a los demás. Tiene que haber reciprocidad. Yo estoy de acuerdo que me pongan este límite de que yo no puedo entrar a la casa del vecino sin su permiso. ¿Por qué? Porque no quiero que otro entre a mi casa sin permiso. O que comparta la comida que yo tengo sin mi permiso. O cualquier otra de esas cosas. Entonces, la palabrita es reciprocidad. Ese es el concepto o la condición que hace aceptable los límites a nuestros actos. Límites que garantizan la libertad de los demás y la mía. Sin esos límites, ninguno tiene libertad. Ninguno tiene protegidas sus cosas. Entonces, cuando aceptamos vivir en sociedad, y eso lo aceptamos, ¿cuándo? ¿Cuándo aceptamos vivir en sociedad? ¿Alguien nos preguntó? Pues todos lo aceptamos todos los días tácitamente. Porque el que no quiere vivir en sociedad, que se vaya. Pero si se queda, ya aceptó. Así es que cuando reconfirmamos que nos queremos quedar, estamos aceptando las reglas que rigen donde nos queremos quedar. Podemos tratar de ser persuasivos y que la gente cambie las reglas porque no nos gustan. Pero, mientras no lo logremos hacer pacíficamente, no tenemos derecho a imponer
nuestro criterio de cuáles son las reglas en los demás. Si no nos gustan las reglas, nos vamos. Pero quiero enfatizar que las reglas se aceptan porque son recíprocas. Este es un principio milenario, porque hasta donde yo sé, el primero que lo enunció fue Confucio. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, en forma negativa. No dijo, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, no. Dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Para mí, ese es el fundamento del derecho. Ahora, fíjense que no estoy hablando de cualquier restricción a los actos tendiente a impedir que lo que hacen otros lo afecte a uno, sino que solo lo afecte a uno hasta cierto límite, hasta el límite que yo estoy dispuesto a tolerar porque quiero que toleren de mí, hasta ese límite. Alguien dijo, ¿cómo era? Tu libertad termina donde empieza mi nariz. Pero desde luego no dijo a qué distancia. A 1 milímetro o a 1 metro. En fin, donde termina la libertad de mover su brazo en mi nariz. Eso es un ejemplo, pues, de que hay que establecer un límite a lo que una gente puede afectar a otros. Pero nuevamente, ¿cuál es el límite? La reciprocidad. Yo estoy de acuerdo que el límite de mover tu brazo sea 1 milímetro de distancia de mi nariz, pero tú también. Entonces decir, no, entonces no. 1 metro, pues 1 metro. Pero no quiere decir que no estamos afectando a los demás. Porque todo lo que hagamos afecta a los demás. Todo lo que hagamos. No podemos hacer nada que no afecte a los demás. Por ejemplo, ustedes están respirando aquí, ¿verdad? Me están reduciendo el volumen de oxígeno en el cuarto. Por favor, absténganse de respirar durante esta conferencia. Bueno, miren, no me pueden dejar de afectar. Están ocupando una silla. Esa silla ya no la puede usar otro. Si ustedes sacan la profesión de médico, están afectando a los demás. Están afectando a algunos que van a curar, pero le están bajando el nivel de honorarios de todos los demás. Porque mientras más doctores, más bajo va a ser el honorario. La ley de oferta y la demanda no la han derogado. Entonces, los van a afectar a los otros. Y por eso es que muchas veces, por cierto, los colegios profesionales ponen un montón de trabas para que entren más profesionales. Pues están reconociendo que entren más, les van a afectar sus ingresos. Si alguien siembra maíz, va a afectar desfavorablemente a todos los demás que siembran maíz, porque en algo va a botar el precio. Y si quita el maíz y pone algodón, va a afectar a todos los que siembran algodón desfavorablemente. Favorablemente a todos los que siembran maíz, porque retiró a un competidor. El que ocupa una casa, ya afectó a los demás, otro ya no lo puede usar. Y si todos vamos a acordar que podemos hacer lo que querramos, mientras no afectemos los derechos de los demás, no los intereses de los demás, los derechos de los demás. Entonces, tenemos que tener cuidado con los límites que establecemos. Y en la búsqueda de esos límites es que surge el derecho. Porque ¿qué es el derecho sino las normas que van a regir el comportamiento de las personas en la sociedad?
Y eso surge evolutivamente, a medida que la gente misma se va dando cuenta que establecer esa regla le va a causar beneficio. Claro que tal vez algún costo también, porque, digamos, el respeto a la propiedad del campo es un factor muy valioso para la sociedad, porque en primer lugar solo así se va a cuidar la propiedad del campo, solo así va a mantener su producción lo más eficiente posible. Y la función social de la propiedad del campo no es darle de comer al dueño, porque el que tiene esa finca no siembra café porque toma mucho café, o no siembra maíz porque le gusta mucho comer maíz, o papas, o lo que fuera. Todas las fincas siembran y producen para los demás, para la sociedad. Para que esa producción sea más económica para la sociedad, tienen que reunirse las condiciones que le aumentan su productividad, como es el respeto a la propiedad, a saber que las inversiones que se están haciendo ahí se van a disfrutar, que no va a venir otro a agarrar las inversiones que se han hecho para beneficio de él, que no las hizo. Entonces se necesita absolutamente el derecho de propiedad, que además tiene muchas otras justificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se adquirió. Si se adquirió legítimamente, ¿qué quiere decir eso? Pues que los demás ya no tienen derecho a usarla sin el permiso de uno. Pero en fin, todas esas reglas todos los van aceptando, porque el hecho de que se proteja eso quiere decir que todos vamos a comer más barato y de mejor calidad. Entonces decimos, bueno, vamos a respetar ese tipo de leyes. Esto suena quizá utilitarista, en el sentido de que está bueno, el derecho está bueno porque es útil, y no porque esté bueno, punto. Pero efectivamente, el derecho es utilitarista, de principios. Hay dos clases de utilitarismo, utilitarismo de caso y utilitarismo de principio. El derecho es utilitarista de principio, es decir, considera que el principio es útil y por lo tanto se adopta. Si el tiempo demuestra que no, pues se equivocó. Todos nos vamos a equivocar, porque el progreso, inclusive del derecho, sucede y ocurre a base de prueba y error. No existe el sabio que ya sabe cómo debería ser todo el derecho, y nunca existió. Pero así surge el derecho. Las reglas generales de conducta justa, pacífica, conveniente, que debe regir a los que comparten la sociedad. Doctor, habla usted de Cuba, que no hay un libre mercado, no hay un derecho, no hay un respeto al derecho ajeno. ¿Qué sistema, cómo funciona en sí el mercado en Cuba? ¿No funciona? No funciona. ¿Qué es? Están muertos, por eso todos se quieren ir. Pero los que ya nacieron ahí, que han estado acostumbrados a un sistema de vida. Mira, por ejemplo en Rusia, el 60 o más por ciento de la comida era producida en economía informal, escondidos. Y el gobierno no podía hacer nada, porque su opción era, lo impido y se mueren de hambre, o volteo a ver para allá para no fijarme en lo que están haciendo. Y escogió ese camino. Igual a estar en Cuba. La pobreza ahí es horrorosa, horrorosa. ¿Sabes de qué presumen? De cosas que no podemos medir. De que hay muy buena educación. ¿Y quién la va a ir a ver si es cierto o no? De que hay muy buena medicina. Ha de haber muchos doctores, pero si es buena medicina no habría que irla a ver. Pero no lo van a dejar que uno vaya a ver. Ahora, no pueden decir estamos haciendo muchos autos, porque eso sí los podría contar cualquiera, ¿verdad? Estamos haciendo muchos televisores, sí, ahí también. No. Solo cosas que no se pueden medir, presumen. Yo personalmente no les creo nada. Y cuando han enviado a esos médicos que mandaron a Guatemala. Sí, aquí están, son muy buenas gentes y están haciendo una buena labor.
Sí, que médicos tienen. Sí, bueno, los que están en la Facultad de Medicina tienen algún contacto con ellos, ¿no? No, porque yo sí he preguntado a algunos estudiantes de medicina y me han dado muy buenas referencias de ellos, que son buenas gentes. Les pagan malísimo, ¿verdad? Y los tienen agarrados para que no se queden, porque tienen a la familia allá. Si no, cada médico que se va se iría para siempre. La prueba de cuando una cosa funciona y cuando no funciona es que donde no funciona la gente vota con los pies. No tiene uno que estudiar mucho. ¿Para dónde van caminando? Para allá, ahí hay algo bueno. Se están yendo de allá, ahí las cosas están mal. Y entonces, para que no se vayan, ponen muros. O lo matan. Porque la gente solo está en esos sistemas a la fuerza. A la fuerza. ¿Sí? Pero ya se acabaron prácticamente, ya solo queda Castro. ¿Sí? Fíjese, doctor, que mi mamá vive en los Estados Unidos y me estaba, bueno, yo también he vivido ahí, entonces lo que sí me he dado cuenta yo es que el gobierno sí se involucra mucho, por ejemplo, en la salud. Mi mamá dice que ahorita están viendo, tratando de decidir por quién van a votar, si por Kerry o por Bush, porque unos ofrecen ayuda y otro de un tipo y otro de otro tipo, y entonces lo que me parece muy raro, pues lo que no entiendo es por qué si ellos es un país tan fuerte, pues es un país muy fuerte, entonces cómo ellos pueden tener darle al gobierno tanta ayuda, porque ellos dependen de la ayuda del gobierno, me refiero en la educación, yo sé que es por la paga de impuestos, que ellos pagan un montón de impuestos, pero mi mamá me dice, es que ahorita estamos tratando, voy a ver su voto por Gary, porque él va a ayudar mucho a las personas en salud. Y les va a dar yo le puedo dar mi interpretación. Los Estados Unidos no llegó a ser un país rico con el sistema que tiene. Se hizo rico bajo un sistema distinto. El departamento, la Secretaría de Educación es muy reciente. El gobierno nunca estuvo metido en educación hasta tal vez, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda parte del siglo pasado. El gobierno no estaba metido en salud. Cuando le preguntaron, por ejemplo, al segundo presidente, James Adams, hubo una catástrofe en no sé qué estado, una inundación o un huracán, no sé, y le dijeron, tenemos que ayudar. Y él dijo, espérese un momentito. Y regresó al rato. No encontré en la Constitución ninguna autorización para ayudar en esos casos. Así es que no hay ayuda. Así se hizo en los Estados Unidos. No había educación estatal y el país tenía más de 95% de alfabetismo, muy superior al de Europa. ¿Quién educaba a la gente? Sus papás. ¿Quién cuidaba a los viejos? Sus hijos. Hoy día ya no. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, no se preocupen, no lo voy a hacer yo. Y salen a competir los dos candidatos. Yo voy a cuidar a los viejos mejor. Entonces, ¿qué van a decir los hijos? Ay, ya me quité la responsabilidad de los viejos. Entonces le dice, le vamos a poner más impuestos. Ah, está bueno, no sé qué, porque esto del otro, ahí veo yo como los evado. Pero los Estados Unidos no se hizo con la... Por eso dice Milton Friedman, copien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres. No copien lo que están haciendo ahora que son ricos. Pero aún así Estados Unidos interfiere menos que otros países. Por ejemplo, interfiere mucho menos que el Canadá. Eso sabe cómo se mira. ¿Para dónde van los pies de los enfermos? Se van a curar a Estados Unidos, ahí se van a hacer sus operaciones, se van a hacer eso. ¿Por qué? Porque en el otro lado no existe un sistema de racionamiento tan eficiente como es el mercado. Entonces, ahí hacen cola y se mueren muchos que si se hubieran salvado.
si hubiese sido como los Estados Unidos, y por eso se van a Estados Unidos a curar. Les voy a contar cómo el mercado hace racionamiento. Ración. Todo es escaso, ¿verdad? Digamos, no existen suficientes doctores para curar los tumores de la cabeza, de toda la gente que tiene tumor, a tiempo. Simplemente no hay suficientes doctores. Entonces hay que decir a quienes sí y a quienes no. Y a los que no, se van a morir. Eso pasa todos los días, en todos los países del mundo. No digo solo de tumores, sino de todas las enfermedades. Entonces me decía un profesor una vez, hace muchos años, él era psiquiatra. Por cierto que murió quemado en una isla que tenía, en uno de los grandes lagos. Un caso muy trágico. Pero él me decía, mire, piense de que yo soy el que inventa una manera de hacer una operación en la cabeza para quitar un cierto tipo de tumor, que son fatales. Y me toma todo el día. Yo no puedo hacer más que una operación diaria, porque termino agotado y solo operé a un paciente. Ahora, ahí hay miles de pacientes. Y yo, si no descanso ni un día al año, lo más que puedo operar son 365 pacientes, trabajando los domingos. Bueno, ¿cómo escojo esos 365? Entre los millones que hay, porque no son miles, millones. Pues voy a escoger tal vez a 5 curas, a 4 estatistas, a 10 economistas, a 5 doctores, y va a hacer su lista para racionar el sistema. No. Tantas mujeres, tantos negros, tantos blancos, tantos chinos. ¿No? Se le va a ir todo el año haciendo su lista. Entonces, y además solo se van a seguir curando 365 gentes al año. ¿Pero qué hago yo mejor? Entre todos ese millón de gente que hay, han de haber 365 multimillonarios. Voy a cobrar $1 millón por cada operación. Bueno, pues todos los que no pueden pagar $1 millón se quedaron fuera. Y muchos que también lo pueden pagar se quedaron fuera porque llegaron tarde o lo que fuera. ¿Pero qué va a pasar? Pues los otros doctores van a estar ahí espiando a ver cómo hace la operación. Y los que lo ayudan van a aprender. Y de repente van a haber 2 que ya saben. Y de repente 3, pues ya no pueden comprar $1 millón. Y eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y de repente ya están cobrando $400. Porque ya hay 1000 doctores que lo saben hacer. Bueno, la pregunta es, ¿qué otro sistema hubiese generado esa habilidad para poder salvar a tanta gente? Mejor que el mercado. Porque que hay que racionar, hay que racionar. Y solo hay 3 sistemas de racionar. El sistema de colas. Van llegando, se ponen en cola en el orden que van llegando. Cuando se acabó la mercadería, todos los que todavía estaban en cola, pero que ya no lograron, se quedaron. ¿Sí? El sistema de tarjetas, donde se reparte la cuota, como se hacen en las guerras, que se le dan a unos los cupones de gasolina y cosas así. ¿Y qué pasa entonces? Empieza el mercado de tarjetas, por supuesto. Porque al final de cuentas, los que tienen más prioridad para el uso de la gasolina le van a comprar a los que tienen menos prioridad. Y el precio va a subir hasta que se la vende. Y el sistema de mercado, que es el de precio, que se va subiendo el precio según la cantidad de doctores que ya saben. Digamos, si solo hay 10 doctores que saben hacer eso, pues se sube el precio hasta que ya solo quedan
3.650 pacientes. Y si quedan 10.000 pacientes, quiere decir que no se subió el precio suficiente. Entonces, después va bajando a medida que va habiendo más concurrencia de doctores que saben esos detalles, esa práctica. Miren, el mercado es sabio, es admirable, es venerable. Yo cada día observo algo que me deja sorprendido, cada día. No pasa el día que ya, tal vez porque ya estoy, yo no soy economista, yo soy ingeniero, pero me volví economista porque me pareció que no se entendía la economía. ¿Y qué pasa? Entonces yo la voy a explicar. En fin, y aquí estamos. Pero pues, tal vez ese entrenamiento y esa forma de analizar las cosas es lo que me permite admirar cómo funciona el mundo todos los días. Y lamentar cómo se impide que funcione. Eso es lo peor. ¿Cómo se impide que funcione para que el pueblo salga de pobre? Porque somos pobres, porque impedimos el progreso, impedimos la creación de riqueza. Me decía un economista que estuvo aquí hace unos días que fue a pasear se fue con Zapeta, allá a Charramos, no sé dónde arriba, y cuando después fue a almorzar a mi casa y me dice, mire, yo estuve observando este país, aquí no hay ni una sola razón para que sea un país pobre. Ya ven, y somos pobres. Ustedes miran pobreza todos los días, estoy seguro, porque no lo pueden evitar. Solo hay que ver las camionetas. Si la gente no fuera pobre, no estaría ahí toda apretada, toda metida ahí como salchichas. Y después se bajan en los barrios. A una pobreza la que viven. Y no digamos en el campo. Y somos pobres porque inhibimos, no dejamos que salga el país adelante. Si nosotros, y sabe, una cosa que está haciendo los Estados Unidos muy mal, y los países ricos, como Noruega y Francia, y eso, la gente que vive ahí hoy día cree que son ricos porque están haciendo lo que están haciendo. Les enseñaron mal, y la lección les va a salir cara. Porque yo no dejo de pensar que ya estoy presenciando un catástrofe económico de gran envergadura en el mundo. ¿Y qué lo ha evitado? Los chips de la computadora, que han aumentado la productividad de la gente enormemente, tan grandemente que ha compensado todas las malas medidas que hacen los gobiernos. La mejoría en los automóviles, las medicinas milagro, los antibióticos, los plásticos, los celulares, todas esas cosas que disfrutamos todos los días, que se hicieron en el mercado por motivo de lucro. Gracias a ese incentivo, disfrutamos de todas las cosas que han pedido y han impedido el desastre que definitivamente ya hubiera ocurrido. Ustedes viajan de vez en cuando. Imagínense lo que sería cargar el avión con los pasajeros si no hubieran computadoras. Imagínense qué relajo, toda la gente que estaría trabajando ahí, que ahora en vez de eso está produciendo alguna otra cosa, porque ya no se necesita estar llenando papelitos a mano ahí, y ya se tiene todo ordenado, ya no tienen que agarrar el teléfono para ver si hay lugar, para ver si la conexión aquella va a estar lista, si hay avión de allá para acá, o comparando tarifas, todo instantáneamente. Ustedes van a una fábrica hoy día, moderna,
Y las máquinas están haciendo un montón de cosas 1000 veces más barato de lo que se puede hacer con los trabajadores peor pagados. ¿Y quién se beneficia de eso? Pues normalmente la gente, el dueño. Por favor, en este mundo hay competencia, salvo cuando el gobierno la impide. Y si yo tengo cuello, tal vez puedo ir a sobornar para que me quiten la competencia. Pero eso ya no es mercado. Yo no puedo producir lo que yo quiero, al gusto que yo quiero, al precio que yo quiero. No dilato nada en el mercado. Me comen los competidores, pero así. Todos los empresarios tienen que estar avispaditos, chispudos, todos los días. Y todos los días se están cambiando, modificando esto y el otro, el otro, el otro. Claro que lo hacen para ganar, pero igual lo está haciendo aquel, el competidor. Y él quiere sus clientes, entonces él le baja el precio un poquito. O como me dijo un señor, yo compré una cosa ayer y me dice, pero ahí no te puedo rebajar el precio porque no queremos competencia entre distribuidores. Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar el extinguidor. Me está rebajando el precio. Y yo estoy comprando un extinguidor con la rebaja que me hizo. Pero la competencia es feroz, cero, salvo cuando el gobierno la impide. Y aquí hay muchos casos de eso. Yo diría, la mayoría de fortunas de Guatemala se hicieron con privilegios dados por el gobierno. Así que yo no considero que Guatemala es una economía de mercado, muy lejos de serlo. Muy lejos de serlo. Y por eso es que hay pobreza, porque no tenemos una economía de mercado. Si la tuviéramos, ya no habría pobreza en Guatemala. Pero hay mucho prejuicio en contra de la economía de mercado, porque la izquierda la sigue tratando de desacreditar y hablando mal de ella y todo lo demás. Y inclusive los curas, porque ellos se fijan más en la motivación de la gente que en los actos de la gente. Ellos dicen, bueno, si ese está haciendo muy buen pan, porque es egoísta, quiere ganar pisto. El que está haciendo buen pan, eso es secundario. Y lo importante es que está haciendo buen pan. Si es bueno o pícaro o lo que fuera, ¿qué nos importa si lo que queremos es el buen pan? Si nosotros fuéramos a depender solo de la gente que tiene buenas intenciones, imagínense cómo estaríamos de mal. Doctor, usted habla respecto del libre mercado. En el mundo, ¿qué país realmente funciona con el libre mercado? Ninguno. Entonces, si es una teoría tan positiva, no, ¿por qué es que no se ha puesto? Por ignorar. Pero ya se ha dado a conocer la teoría. No. Creemos que sí, porque todas las universidades dan títulos de economistas. Pero mira, yo mandé un trabajo por publicarse en Londres hace como una semana. El editor lo leyó y me dice que yo estoy aseverando una cosa, y lo que estaba aseverando me dice, usted dice aquí que los estudiantes de nuestras universidades no podrían explicar costos comparativos sin recurrir a aumentos de productividad. Me dijo, no, me dice, usted no puede estar hablando de los estudiantes de Inglaterra y de Estados Unidos. Entre otras cosas, yo le contesté, sí, estoy hablando de ellos. Y lo invito para que se divierta un rato a que le pregunte a algún estudiante de una universidad que le explique el beneficio del intercambio sin recurrir al aumento de productividad. Es más, le dije, hace 4 meses, y esta fue una coincidencia muy simpática, hace 6 meses yo estaba en Hamburgo oyendo una conferencia de un premio Nobel, que me pareció que él tampoco lo entiende. Le dije, hasta los premios Nobel no lo entienden. Bueno, entonces me manda su carta. Yo también oí esa conferencia y creo que tiene razón. Así es que, y yo tenía la conferencia escrita. Así es que en mi comentario le copié lo que había dicho Buchanan, que le había dicho
que había dicho este economista, lo copié escrito, no lo inventé. Y casualidad que esa persona que me estaba diciendo que yo estaba equivocado en mi apreciación de los conocimientos que tenía, estuvo también en esa conferencia, y cuando vio que yo a las 2 horas ya tenía mi email de vuelta, con eso y otros comentarios. Y entonces ya con más humildad me preguntó, si usted cree que algo se me está escapando de lo que dice, le agradecería que me lo dijera. Entonces ahora lo que yo estoy tratando de cranear, cómo se lo digo con toda la educación del caso. Pero es cierto, mira, yo puedo discursar sobre eso mucho. Por cierto, en el último Freeman, no sé si ustedes leen el Freeman, pero deberían consultar, porque es una fuente de conocimientos y de aclarecimiento tremendo. Yo tengo 50 años de leerlo. ¿50? Sí, 50. Y es que yo empecé a leer cuando tenía 7 años. Y en el último, el de octubre, sale un artículo mío sobre ese tema. Es muy interesante el tema porque yo un día me di cuenta que mi gran admirado y mentor de todos los economistas, Adam Smith, no estaba enteramente correcto en un detalle. En un detalle que es muy famoso de su libro. Porque ese detalle en su libro dice, el intercambio ocurre en parte porque la gente va a aumentar su productividad y después se va a beneficiar. Pero, dice, además, la gente tiene una propensión a intercambiar, truck, barter and exchange, son las palabras que él usa. Intercambiar. Entonces yo me quedé pensando un día y dije, no, eso no es así. La gente no tiene esa propensión. No predomina esa propensión. Y entonces escribo ahí, en ese que está en el Freeman, que uno podría argumentar, esa es la manera elegante de decir no estoy de acuerdo, uno podría argumentar que la propensión de la gente es más bien a ser lo más independiente posible, no estar dependiendo de los demás. Pero que incurre en cooperación económica con otros, porque el costo de hacerlo es menor que el beneficio de hacerlo. Y que toda la gente hace el análisis costo-beneficio todos los días en todo lo que hace. Porque todo el mundo sabe qué es lo que va a sacrificar si va al cine. Sabe, bueno, pues no me voy a poner en casa, pero prefiero ir al cine que quedarme en casa. Eso se llama un análisis de costo-beneficio. ¿De qué tengo que prescindir para obtener tal beneficio? Bueno, pues la gente dice, bueno, me conviene más intercambiar que quedarme con el gusto de ser independiente, de no depender del panadero para mi pan. En vez de yo hacer mi pan y ser independiente, me conviene más comprárselo al panadero, porque eso me libera mi tiempo y yo puedo hacer otra cosa. Pero si yo puedo hacer mi pan, ser independiente del panadero, lo prefiero. Entonces mi punto era que la propensión no es hacia el intercambio, sino que el intercambio es el resultado de un juicio racional de costo-beneficio. A veces es muy interesante leerlo porque explica el mundo. Miren, lo que hace la economía es que explica el mundo. Uno puede saber su esfera de acción. ¿Cómo funciona el hospital si yo soy médico? ¿Cómo funciona la ingeniería si yo soy ingeniero de obras públicas? ¿Cómo funciona esto? Pero ¿cómo está coordinado todo el mundo? Eso no lo sabe si no sabe economía. Yo me sentí defraudado como profesional. Y lo he dicho en universidades norteamericanas, cuando todavía era rector yo, todavía doy discursos en otras partes, pero me gustaba en las universidades decir, yo tengo un título universitario que dice que yo soy un hombre educado. Falso. A mí no me educaron. A mí me enseñaron un oficio. Eso espero que
lo hayan enseñado bien. Pero una cosa es que me hayan enseñado un oficio, porque, y otra cosa es que me hayan educado, porque para ser educado, toda la gente, sea el oficio que hace, la profesión que hace, vive en este mundo. Tiene que ver con el que vende carros, con el que vende pan, con el que vende servicios médicos, con el burócrata, con el agricultor. Todos estamos interrelacionados. ¿Y dónde cabemos? ¿Y cómo cabemos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Eso solo nos lo enseña la economía. Por eso es que aquí a toda la gente se le da economía. Comprendo el hecho de que por ignorancia o por no querer aceptar que el mercado libre es el que nos sacaría de la pobreza, también tiene que ver el miedo a perder el poder. Por eso nos salimos de pobres. Pues mira, hasta cierto punto sí, pero el miedo de perder el poder también depende del éxito, porque una persona que tiene éxito tiene menos probabilidad de perder el poder. Y el que fracasa tiene más probabilidad de perder el poder. Así es que todos tienen interés en que su gestión sea exitosa. Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo? Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez. Él cree en lo que está haciendo. Él es un idiota. Pero todos los demás. Todos los demás. Él tiene las armas. Si solo así puede subir gente hacia el gobierno a punta de pistola. Porque imagínense ustedes el desastre de América Latina. Argentina era tal vez el quinto o sexto país de prosperidad en el mundo. De Europa se iban a Argentina como ahora se van los argentinos a España. Y como se van los chapines a Estados Unidos. América emigraba a Europa, emigraban de Europa para mejorar su nivel de vida. Ahora, ¿por qué lo arruinan? Miren, es que es triste. Yo iba cabalmente en Buenos Aires un día caminando con mi señora en el andén y estábamos viendo aquí todos aquellos edificios ya arruinados, bellezas. Y me dice, mira, ahora explícame, ¿cómo pueden unos 2 o 3 gentes arruinar a todo 1 millón o miles o 100 millones de gentes en un país? ¿Cómo unos pocos millones, unas pocas personas arruinan a millones? Vean, hay una verdad que no los quiero que se vayan sin que les diga esto. No es necesario entender economía, como dije hace un rato, salvo que uno quiera entender cómo funciona el mundo. En ese caso, sí. Pero uno no tiene que entender el mundo, cómo funciona, para que funcione. Todos los mecanismos de mercado funcionan sin que se les entienda. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar usando dinero? Bastantes, ¿verdad? Desde que le pusieron a echar mano. Papá, dame más dinero. Mamá, ya. Y desde entonces están usando dinero y no saben teoría monetaria. Probablemente todos manejan carro y no saben nada de la metalurgia que se necesita para hacer el motor, ni cómo funciona. No es necesario saber todo. Para que una economía de mercado funcione, lo único que hay que respetar son las normas de conducta justa. Y se acabó. Eso es todo lo que hay que respetar. ¿Por qué? Porque entonces uno, todo lo que haga, lo tiene que hacer dentro de esas normas. ¿Y qué puede pasar si toda la gente se está portando bien? Solo bueno. Solo bueno puede pasar. ¿Sí? Doctor, si es una teoría tan positiva como lo hemos platicado, usted nos lo ha hecho ver, y me dice que ningún país la ha puesto en juego, ¿cómo sabemos que esta teoría realmente va a tener ese resultado tan positivo en el momento que se ponga? Bueno, tal vez no fui claro, porque lo que pasa es que en ninguna parte ha habido, nunca, un sistema puro. Es decir, en los Estados Unidos es el país donde más mercado ha habido y más capitalismo. Y es el país más próspero. Lo han probado en Chile, y prosperó más que cualquier otro país de América Latina. Lo han probado en Asia, pero no en ningún lugar lo han probado a cabalidad. La gente se opone. Entonces yo más bien estaba pensando en por qué se opone la gente.
Y se opone porque no lo entiende. Entonces, por eso dije que ignorancia. Pero hay muchas cosas que existen porque la gente tiene derecho a hacerlas y no se va a quitar, no le van a quitar su derecho. Por ejemplo, el derecho de propiedad privada en los Estados Unidos, que es base de la economía de mercado, ese es muy respetado. Muy respetado. El derecho a los contratos, muy respetado. El derecho a la libre contratación, muy respetado. Aquí no. Aquí no puede usted despedir a una persona así nomás. Hay muchos derechos que son muy respetados. Entonces es cuestión de grado. En Estados Unidos hay más economía de mercado, hay más economía libre que en el Canadá, que en Francia. Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los países liberados de Europa Oriental, especialmente los Balcanes, porque ellos están yendo a la economía de mercado de veras. De veras. Y los rusos se quieren ir, al principio no se fueron, pero se quieren ir. Y aquí estuvo dando conferencias el principal asesor de Putin hace como 3 meses. Y eso es lo que él estaba diciendo. Ellos ya probaron todo y fracasaron. Todo lo demás ya está fracasado en el mundo. Lo que pasa es que en el mercado muchas gentes que piensan más con el corazón que con la cabeza le ven muchos defectos. Por ejemplo, y eso cae bajo la categoría de ignorancia que yo estaba hablando. La gente dice, bueno, el mercado, el capitalismo produce muchas diferencias de riqueza. Eso es malo. Porque no es justo que unos tengan tanto cuando los otros no tienen nada. Bueno, eso está bien que uno lo piense intuitivamente. Pero si uno sabe de antemano que lo que tiene aquel no es porque este es pobre, sino que este es menos pobre porque aquel tiene lo que tiene, y que si quisiéramos disminuir la diferencia, este sería más pobre, pues entonces nadie estaría protestando por las diferencias. Pero la ignorancia, la gente cree como que si el pastel fuera de un tamaño y lo que tienen unos es lo que no tienen los otros. En la economía del mundo no es así. El estado natural del hombre es la pobreza. El hombre nació pobre, sin televisores, sin nada. No, esos no crecen en árboles. Los tuvieron que fabricar con esfuerzo, sacrificio, costos de oportunidad, etc. Algunos ya salieron de la pobreza. Y en Estados Unidos, la mayoría ya salió de la pobreza. Pero en el mundo, la mayoría no ha salido de la pobreza. Pero confrontamos una disyuntiva. O intentamos reducir las diferencias, o intentamos reducir la pobreza. Porque las dos finalidades son excluyentes. Uno no se puede estar fijando en cuánto hacen los ricos, siempre que no lo hagan con privilegios, lo cual es la minoría de los casos, lamentablemente, en los países subdesarrollados. Pero supongamos que estuviéramos en una economía de mercado. Todas las fortunas que hagan no importan, porque solo se pueden hacer enriqueciendo a los demás. Solo así puede ser una fortuna en la economía de mercado. A mí me gusta contar el caso de Bill Gates. Tal vez ya lo tienen grabado en alguna otra cápsula. Yo hago muchos negocios con Bill Gates. Cada vez que compro un programa. Yo gano más que Bill Gates cada vez que hago un negocio con él. Porque el programa me cuesta unos $200. Y supongamos que a él no le cuesta ya nada. Lo más que puede ganar son $200. Pero yo gano varios miles, porque para mí ese programa vale varios miles. Lo que yo gano es mucho más de lo que él gana. Él es más rico porque hace más negocios que yo, pero en cada negocio yo gano más y me voy contento. Me voy contento. Pero mira, él hace su pisto porque enriqueció al mundo. Él, en una película de Stossel, le preguntan a un economista, ¿quién cree usted que hizo más bien a la humanidad? ¿Madre Teresa o Bill Gates? Y el tipo dice, pues Bill Gates, 1000 veces más. Asustó a toda la gente porque la gente pensaba en que con Madre Teresa lo hizo,
con un gran corazón, ella hizo más bien. Pero miren, el mundo no estaría comiendo tan bien si no fuera por Bill Gates. El mundo entero. Hay que quitarle los chips al mundo y hay que verlo cómo se va a ver el mundo. Y eso es lo que pienso yo y digo yo, bueno, no estaré yo ya como aquel que inventó el fuego, que le dijo al que inventó la rueda, mira vos, ya no queda nada por inventar, ¿verdad? Porque uno nunca sabe qué van a inventar, ¿verdad? Por definición, un invento no es predecible. Entonces, de repente van a seguir viniendo cosas que más que compensan todos los disparates que hacen los gobiernos y que empobrecen a los pueblos. Ahora, ¿por qué no nos componemos? Porque los privilegiados son demasiado influyentes. Cuando el gobierno quiere quitar algún privilegio, llegan los privilegiados y le dicen, ay, mire, señor, usted puede quitar eso, pero imagínese, yo voy a echar a la calle a 2,000 gentes. ¿De qué van a comer eso? ¿Quién va a ganar las divisas? ¿Quién va a pagar los impuestos? Y los presidentes se quedan ahí, siga con el privilegio. No le pueden contestar. Una pregunta, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, todo lo que estamos hablando del mundo y todo, pero en sí en Guatemala, en la situación que nos encontramos, pues nos han enseñado, nos han hablado de la pobreza, el gobierno, y hay libros, hay teorías, está en la biblioteca un montón de textos, y todo explica al 100% o casi a cabalidad, todo realmente de Guatemala, por qué está como está, ¿verdad? Pero realmente mi pregunta es, ¿quién es realmente el quien va a hacer algo para que realmente el país pueda mejorar? ¿O realmente hay alguien haciéndolo? ¿O si acaso nosotros al saber este conocimiento no somos responsables de actuar o hacer algo? Bueno, miren, yo decía que el país va a eliminar la pobreza y va a salir adelante cuando tengamos una economía libre, basada en los principios y las normas de conducta justa que mencioné exhaustivamente. Ahora, ¿cómo llegan esas normas a prevalecer en vez de todo lo que tenemos? Esa es su pregunta. Y la única manera que pueden llegar a prevalecer en forma pacífica, y es la única forma que se debe hacer, es cambiando el consenso de opinión para que más gente acepte que esa es la solución. Sin eso, nunca va a llegar. Los políticos son seguidores de opinión. Ellos salen a conseguir votos para llegar al poder. Pero antes de ir a conseguir el voto, mandan a preguntar qué querrán estos que les diga. Bueno, y si lo que dicen es, mire, yo quiero que me haga un hospital, una cosa de caminos, que nos regale a todos una lavadora, esto y el otro. Bueno, vamos a seguir como estamos. Pero si la gente le dice, mire, yo quiero un régimen de derecho que solo me proteja la vida, mi propiedad, mis contratos, y usted olvídese de los demás, eso me encargo yo. Entonces el político va a decir, le va a ir a ofrecer eso. Porque el político reacciona a lo que la gente quiere, no es al revés. Por eso es que después la gente está decepcionada. 6 meses al año ya dicen, y este que nos traicionó, solo nos vino a mentir. Y eso es cada vez, aquí y en Estados Unidos, y en todas partes. Todos los políticos los consideran unos cafres mentirosos, porque lo que van es a ofrecer lo que saben que no pueden cumplir. Y lo primero que hay que cambiar es el consenso de opinión. Esperamos que la Marroquín contribuya a eso. Yo creo que sí ha contribuido bastante a ello. Pero es una cosa muy difícil, porque el mercado no es una cosa fácil. Miren, es más fácil decir, el problema de la salud, que lo resuelve el gobierno. Ay, ya me quité ese problema encima. Pues ni modo, que eso es lo más fácil. Pero la semana pasada estuvo aquí un profesor explicando cómo, no lo explicó aquí, pero sí lo explica en uno de sus libros, cómo en el mundo se cuidaba
los problemas sociales antes de que el gobierno se hiciera cargo. ¿Quién cuidaba a los viejos? Ya algo dije yo, ¿verdad? Los hijos. ¿Quién educaba a los niños? Los papás. ¿Quién cuidaba a los tipos? Ayer estaba oyendo yo, la semana pasada, hablar a un negro, nieto de unos esclavos en Estados Unidos, que contaba cómo viajaban en Estados Unidos en aquel tiempo los negros, porque no los topaban en los hoteles, no los topaban en las camionetas, no los topaban en todas partes. Entonces dice, ¿y cómo hacían? Pues, cuenta él, habían muchas organizaciones fraternales, como el Club de Leones o la Fraternidad tal o tal cosa, como los había aquí en Guatemala, yo me acuerdo. Y entonces, antes de irse uno por tal rumbo, iba a la oficina de ellos a ver qué tenían en el camino. ¿Para qué? Para ir a pedir posada, para ir a quedarse mientras buscaba un empleo, para esto, para el otro, para el otro. Había toda clase de mecanismos para ayudarse unos a los otros. Así es la gente. La gente no es mala. Pero cuando el gobierno dice, yo me voy a encargar de todos los problemas sociales, vean ustedes, ¿cómo era que la gente se aseguraba antes que hubiera el sistema de pensiones que ahora tiene el INCRES? Yo me acuerdo el caso de un señor que entró a trabajar de cobrador el año que yo nací, a la fábrica de mi papá. ¿Y cuánto ganaba? Creo que 50 quetzales al mes. Eso era un platal en ese tiempo, ¿no? Y para mucha gente, imagínense ustedes, 400 casi, hay muchos que no ganan mucho más que eso hoy día todavía. Bueno, estoy hablando de 1925, pero no vayan a contar. Él empezó a trabajar, esto, el otro. Al rato estaba comprando un terrenito a plazos. Y por si se moría, que el terrenito le quedara a su mujer, compraba un seguro de vida a término, que son muy baratos. Un seguro por el valor del terrenito que duraba el número de años que él se iba a tardar en pagar el terrenito. Como no se murió, compró otro, compró una casita, etcétera, etcétera, y la tenía ahí. Y entonces ya tenía un ingreso más, etcétera, etcétera. Entonces, viene el gobierno, ¿y qué hizo a través del tiempo? Él para mientras alquilaba esas casas que había hecho. Viene el gobierno y le pone control de alquileres. Ya con eso mató ese sistema de seguros. Porque además comenzaron con la inflación. Quiere decir que si alguien tenía estaba comprando un seguro que le pagara tanto al mes, de repente lo que le pagaba el seguro era menos y menos y menos y menos y menos. Mató ese sistema de previsión social también. Y entonces y esto pasó en toda la América, se perdió el ahorro completo. No solo se perdió el ahorro, se perdieron los sistemas de ahorro. No, sí es trágico, es una tragedia horrorosa. Cada empresa que se establece puja los salarios de todo el país para arriba. En alguna medida muy chiquitita, porque es una empresa chiquitita. Pero ustedes lo pueden ver, si llega una fábrica grande, algún lugar, empieza a jalar trabajadores de otros lados, todos los salarios de esa localidad suben. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que se vayan sus trabajadores. Entonces tiene que competir por sus servicios. Pero el hecho es pues de que cada inversión sube para arriba los salarios. Punto 1. Punto 2. Cada inversión cuesta probablemente cientos de miles de dólares. Porque solo para poner un cabezal hay que invertir $100,000. Y le dio empleo a un chofer. Y así hay que invertir capital para crear empleo. ¿Para qué se invierte el capital? Para tener un rendimiento.
Entonces viene el gobierno y le pone 31% de impuesto al rendimiento. ¿Y por qué? Porque ese tiene plata, ese es rico, así es que paga el 31%. Y los trabajadores que se quedaron con el sueldo más bajo, si no invierte, ¿qué? Entonces ni los ven. Ni los ven, porque la fábrica que no se puso no se ve. ¿Cómo va a haber un país que quiere salir de pobre con un impuesto sobre la renta? ¿Y por qué se pone? Por razones ideológicas. Los impuestos deberían ser regresivos. ¿Por qué? Para que pague más el rico que el pobre. Pues eso suena lógico, eso convence a todos. Esa es parte de la ignorancia. Los argumentos son convincentes. ¿Cómo le vas a poner los impuestos a los pobres? Que paguen los ricos. Es como eso están atacando a Bush, los de Kerry. ¿Y por qué lo atacan con eso? Porque saben que la gente es tonta. Y que cuando ellos están diciendo que Bush solo le puso impuestos a los ricos, Bush también es tan tonto que no puede decir, no le puedo quitar impuestos a los pobres porque ellos no pagan. Así que le puedo quitar a los que no pagan. No se le ocurre contestar eso, sino que se va a hacer la cara de culpable o cambia el tema. Y los otros, usted no le quitó el impuesto a los pobres, solo a los ricos. El tipo se queda callado. Esos candidatos sí que están para jugárselos a las moscas. Pero menos mal no importa mucho, porque el presidente no es muy importante en los Estados Unidos. Si no, no podría explicarse uno cómo con tanto cafre el país es el más próspero del mundo. Y si ustedes leen la biografía de los presidentes de Estados Unidos, no van a creer que Portillo era peor. Clinton se robó hasta los cubiertos de la Casa Blanca. Ustedes no sabían que iban a tener clase de política hoy, ¿verdad? Bueno, espero hayan aprendido algo y que se hayan divertido un poco también.